Y nos metemos con un tema terrible, Nurita, ¿no? Una noticia que Dramático. ayer impactó muchísimo. Esto ocurrió en Zárate, Un provincia de chico Buenos Aires. de solo 13 años, su mamá había ido al colegio a hablar con las autoridades del colegio. Cuando regresa a su casa encuentra a su hijo con un tiro en la cabeza, llegó a ser internado pero finalmente murió. La familia sale a decir que había sido cambiado hace poco tiempo de colegio por haber sufrido bullying. Dentro del colegio dicen que no se registran pedidos de los familiares o conversaciones o Claro. denuncias de los familiares en este sentido. Sí, a ver, deben haber fallado un montón de alertas, deben haber fallado un montón de cosas, ya sea en el colegio, en la casa, vaya uno a saber dónde, para llegar a este cuadro tan dramático. Vamos a hablar con Eva Rottenberg, ella es psicóloga, es psicoanalista, es especializada en niños y adolescentes. Eva, gracias por atendernos y preguntarte, primero que nada, ¿qué falló en este caso? Buen día. Bueno, en realidad no podemos saber qué falló porque todos estos casos son de una hipercomplejidad Claro. y generalmente se buscan los culpables, pero creo que fallaron muchas etapas. En la casa quizás no se dieron cuenta que estaba triste, en el colegio los celadores, docentes tampoco tienen recursos para saber. Los compañeros quizás cargan a veces con maldad y otras veces no tienen noción de los efectos que puede producir. Ahora, el cambiar de colegio no soluciona el problema, porque cuando alguien ya internamente se siente diferente, se siente rechazado, se siente mal consigo mismo y con el mundo, cuando entra al nuevo colegio, viene con esa sensación, entonces no se va a poder integrar. Estoy colaborando con el Ministerio de Educación, estamos armando un equipo especializado en tratar bullying, trabajando con los docentes, trabajando con padres, trabajando con los alumnos. La verdad que lo que se ha convertido, la escolaridad, es una palabra fuerte, pero es como un esquema mafioso. No existía esto antes. Existía alguna cargada, algún alumno, pero un acoso así tan fuerte y además el niño que es acosado también trae problemas personales. Claro, No quiero hablar de este caso específico porque no lo conozco, claro. pero en la mayor parte de los casos es así, sí. Eva, vos estás en este momento en Londres, corregime si no. Estoy en Dublín, en Irlanda, yendo a un congreso en Roma sobre psicoanálisis, un congreso europeo sobre psicoanálisis multifamiliar, donde voy a presentar justamente cómo se trabaja con la complejidad. Es un sistema que lo hemos desarrollado en Argentina, que tiene que ver con el psicoanálisis multifamiliar y que se trabaja con varias personas, varias familias juntas, con médicos, con psiquiatras o con docentes, depende del caso que sea. Ahora, el Y, tema de y con... bullying, Sí. esta situación que ha aumentado la preocupación y mucho en nuestro país y que antes se daba, pero en menor escala, y que esto no tiene que ver con ninguna situación sociocultural ni socioeconómica, digamos, avanza sobre todos los niveles socioculturales y socioeconómicos. ¿Es preocupación de igual medida en otros lugares del mundo? No, en Europa no, en Estados Unidos sí, en algunos países de América Latina sí, en Europa no. Yo creo que tiene que ver con todos los niveles socioeconómicos, pero tiene que ver con una política, que hay una confusión entre falta de autoridad y autoritarismo. Los padres están desorientados y además la familia ha cambiado mucho. Los padres tenemos que trabajar muchas horas por día, los chicos están solos, están con TV, con la TV, se sienten solos, sienten vacíos internos
y que no les permite construir recursos yoicos para poder estar en la vida. Defenderse bien implica no defenderse a los golpes, implica tener palabra, poder decir esto no. Y cuando alguien dice esto no, los demás lo respetan. Pero cuando alguien se muestra débil, se muestra frágil, se muestra sin recursos, es más fácil que sea blanco del resto. Eva, pero en Además, ese caso, sí. en esa mirada estamos poniendo el foco en la víctima del bullying. ¿Qué pasa con los acosadores? No, no, bueno, los acosadores son, yo trabajo justamente, yo escribí un libro, Familia y Escuela, Límite, Borde y Desbordes. Yo pienso que hay que poner el foco en el grupo, no solamente en el acosador, sino todo el grupo escolar, el grupo de compañeros, porque puede haber alguien que sea un psicópata y que no es el que le pegó al que murió, sino que incita a la violencia. Además, que tiene que haber una clara bajada de línea escolar, hay métodos para enseñar, porque el grupo no se mete y defiende al acosador porque teme ser acosado al mismo Claro, tiempo. claro. Entonces, el grupo, hay que trabajar con el grupo. Yo lo desarrollo en el libro Familia y Escuela, Límites, Borde y Desbordes, de la editorial Lugar. Y estoy trabajando así, doy clases en todo el mundo. Hay que trabajar con el grupo porque tiene mucho más poder que, que un patotero. Claro. Si ese patotero está solo, no puede hacer nada. Claro. El grupo de algún modo cubre a aquel que instiga porque tiene miedo de ser la próxima víctima, ¿no? Vamos a seguir con este Sí, tema. exactamente. Justamente mencionábamos antes de ayer una nueva modalidad de las redes sociales que hasta lo que hace es estimular este tipo de situaciones que se dan en algunos colegios. Eva, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, una sola cosa que decir, yo Sí, dije que es un estilo mafioso porque en la mafia estimulan a que alguien se anime a dar el primer golpe claro. y en esto parece algo así, para ser aceptado y no ser considerado como débil, los instigan a la violencia. Hay que trabajar con la hipercomplejidad. Gracias, Eva. Bueno, Que tenga gracias a buen día. ustedes.